Ahora, por suerte, conversaciones. Para conocer, para desocultar, para sumar, para saber. Conversación, charla, diálogo. Por suerte. Ahora, por suerte, conversaciones. Ahora, en Suerte, nuestro programa que va de lunes a viernes, de 9 a 13 por radiocarpincho.com y Radio Escobar 105.1, cubriendo gran parte de la zona norte del Gran Buenos Aires. Tenemos una conversación muy especial para nosotros. Vamos a conversar con Ricardo Foster. Es doctor en filosofía, profesor e investigador de la UBA, es miembro de Carta Abierta y bueno, es la verdad un referente en cuanto al pensamiento nacional. Hola Ricardo, David Mañarelli te habla desde Radio Carpincho, Radio Escobar. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día para vos y para todos los oyentes. Muchas hablar con ustedes. Muchas gracias por recibir nuestro llamado, por poder conversar con nosotros. Y un poco queremos escuchar, venimos conversando con diferentes actores de diferentes ámbitos, desde el ámbito sindical, el ámbito cultural, el ámbito político, y es importante en este momento, no solo del país sino del mundo, poder conversar con alguien que viene del lado de la filosofía y del pensamiento. Por eso un poco la búsqueda de conversar con vos y poder entender este espanto que estamos viviendo, Ricardo. Bueno, vos usaste una palabra que cuaja perfectamente, ¿no? Espanto. Todo resulta de verdad inclasificable en parte. Es tan brutal, tan amplia la maldad desplegada por Milei y sus secuaces, que la verdad es que los adjetivos ya se gastan. Sí. Nunca en la historia contemporánea argentina, y hay que, no sé, a qué época hay que ir, salvando la de la dictadura, se hizo tan rápido y tan salvajemente una destrucción del poder adquisitivo de la inmensa mayoría de la sociedad. Los milicos, en peor de los años, el año 76, que fue un año de sangre, de muerte, de represión, de violencia, destrozaron creo que el 40% a lo largo del año del poder adquisitivo del salario. Milei en poco más de 2 meses está arriba del 20 y pico %, ¿no? Para tomar estadísticas ahí, la verdad que es mucho más, porque sabemos que el impacto sobre los sectores populares del consumo de alimentos y de servicios es lo decisivo, digamos, lo que se paga para comer todos los días, lo que se paga la garrafa de gas, el transporte ha tenido un impacto enorme, muchísimo más que las cifras del INDEC, que son cifras construidas obviamente a partir de una media, ¿no? Entonces la verdad que por ese lado nos encontramos con algo que parecía imposible y que sin embargo ha sido posible hasta ahora, que es implementar un ajuste de una violencia tremenda que afecta, yo creo que prácticamente al 70% de la sociedad. Habrá un 20, 30% que, bueno, que siempre son los que salen bien parados, los que tienen recursos, las grandes corporaciones, la clase media altísima, pero desde la clase media hacia abajo, me parece que el golpe es impresionante y que esto se va a agudizar, porque marzo va a ser un mes donde va a impactar mucho más el aumento de las tarifas, la luz, el gas, el agua, es exponencial el aumento de los transportes, sigue espiralado el aumento en los alimentos. Entonces veremos qué le pasa con todo eso a una parte de la sociedad que todavía cree que hay que darle tiempo a este gobierno infame. Y por otro lado, bueno, el análisis mínimamente imprescindible de por qué llegamos a donde llegamos, y qué es lo que representa Milei, incluso para aquellos que lo ven solo como un loquito, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con psicologizar exclusivamente a una política destinada a destrozar estructuralmente la vida social y popular en la Argentina. Quiero decir, Milei podrá tener gestos extravagantes, podrá ser una especie de
de payaso, showman o como se lo quiera llamar, podrá gritar, insultar, pero por debajo de eso hay una política, por debajo de eso hay decisiones que buscan transformar de una vez y para siempre el núcleo de su idea, la estructura social, económica, institucional y cultural de la Argentina. Entonces, eso es lo que también hay que destacar. Milei proviene de una extrema derecha, es una especie de experimento, nunca alguien que se proclama como parte de la tradición anarcocapitalista, ultraliberal, libertarista, llegó a gobernar un país, jamás en la historia. Sí gobernaron liberales de distintas facetas, corrientes y especímenes, pero que son diferentes porque vienen de otro lado a lo que implica la ideología del ultraliberalismo, que es una mezcla, en el caso de Milei, de fascinación y transformación sacra del mercado como si fuera la quinta esencia de lo que ordena la vida humana. Lo humano está absolutamente determinado por la economía, determinado por la ganancia y por el mercado. La humanidad vale en función de lo que cada uno de los seres humanos logra producir y vender en el mercado. La vida se reduce a mercadolatría. Claro. Y por otro lado, en términos de valores, es un profundo reaccionario. Y en términos de discurso político, es casi un fascista, que quiere eliminar a los otros, que quiere eliminar a los que piensan diferente, que dice que los socialistas son excrementos humanos, o que obviamente los que defienden ideas keynesianas son lacras a las que hay que eliminar, y así podríamos seguir. Fue a Davos para decirle a los ricos del planeta que en realidad estaban todos confundidos, porque en realidad socialdemócratas, comunistas, demócratas cristianos, nacionalistas, keynesianos, socialistas, incluso liberales, eran todos lo mismo y todos apuntaban al comunismo, un discurso absolutamente loco, podríamos decir, en ese plano, sí, pero que apunta a una lógica de la guerra. Que Milei concibe la política desde la lógica de la guerra. No se trata de adversarios, no se trata de pensar la democracia como el ámbito de las diversidades y los conflictos que se procesan democráticamente, sino que piensa la política y la actúa desde la negación del otro, y eso en el siglo XX se llamó fascismo. claro. Y entre los argentinos eso fue dictadura, eso significó represión, censura, desapariciones, exilios. Ahora se hace bajo el barniz democrático. Convengamos que a Milei no le interesa la democracia tampoco, la utilizó como el recurso para llegar de una manera que a él mismo le resulta casi inverosímil a la presidencia de la Nación, pero una vez que está en la presidencia de la Nación, habla contra el Congreso, insulta brutalmente a los gobernadores, incluso a aquellos gobernadores que son de Juntos por el Cambio, que estarían dispuestos a entregar la madre con tal de llevarse bien con Milei, y sin embargo los desprecia. Cuando hizo su discurso de asunción presidencial, lo hizo de espaldas al Congreso. Recordemos que la democracia tiene uno de sus pilares centrales en el poder legislativo, pero así podríamos seguir. Desprecia Claro. la cultura, ataca a exponentes de la cultura popular, quiere destruir instituciones claves de la cultura argentina como el INCA, el Instituto del Teatro, el Instituto de la Música, va contra las bibliotecas populares, va contra uno de los núcleos de la cultura urbana en Argentina, que son las librerías, y así podríamos seguir. Entonces, estamos frente a una situación muy complicada. El peso de la derrota electoral generó mucha confusión, mucho desasosiego, tristeza, desilusión en el campo propio. Es lógico, requiere un proceso, requiere todo un trabajo, digamos, reconstruir, recuperar. Creo que ya algo está sucediendo. Lo que fue la huelga y la movilización del 24 de enero creo que es importante, los cacerolazos cuando Milei planteó el DNU, lo que seguramente van a ser las dos marchas gigantescas del 8 de marzo de los feminismos y del 24 de marzo, que va a ser por primera vez en muchos años una marcha unificada de todos los actores
sociales, políticos y de derechos humanos. Pero bueno, en el interín Milei sigue avanzando, sigue buscando su gran objetivo, que es la dolarización. Si llega a la dolarización, el daño va a ser dramático y de larga duración, por eso hay que impedirlo. ¿Por qué se llegó a donde se llegó? La verdad es que son múltiples las líneas de análisis, ninguna explica del todo, y la Argentina tampoco es demasiado original en una época dominada por el crecimiento de las extremas derechas, de discursos fascistoides, la época de las redes sociales, de las nuevas tecnologías de la comunicación, la época también de la fragmentación de la vida social, de la pérdida de relación de las personas con sus raíces, su memoria histórica. Todo eso hay que ponerlo, digamos, en una misma dimensión para tratar de entender, de una nueva forma de ignorancia, de un regocijo de la ignorancia también, de una época de la descalificación, del insulto, donde las redes sociales se convierten en cloacas fascistas, donde cualquiera desde el anonimato puede tratar de destruir la vida de una persona honesta. En fin, las variables son muchas, errores propios, incapacidad sobre todo en los 4 años del gobierno del Frente de Todos de responder las demandas más urgentes de control de la inflación, de control del valor de los alimentos y de mejora del salario, pero también años dominados por circunstancias durísimas como la pandemia, como la guerra ruso-ucraniana y como la sequía. No hay que utilizar las excusas, pero también es parte de un drama y de lo que dejó el macrismo, que eso nunca hay que dejarlo de lado. El peor endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional de la historia y una inflación de base de 54 puntos. Bueno, contra todo eso hubo que lidiar, también contra disputas internas a cielo abierto, y eso generó una crisis muy grande del sistema político tradicional, de las formas tradicionales de representación política que involucran tanto al peronismo, al kirchnerismo, como a lo que hoy sería el ex Juntos por el Cambio, y por eso la emergencia de un actor absolutamente novedoso, inesperado, que fascinó a una parte de la sociedad argentina, particularmente de los jóvenes, y que llegó con un discurso de una simplificación brutal, dolarización, ir contra la casta, romper todo, la motosierra, en una sociedad gastada, cansada, atravesada por el resentimiento, en muchos casos también por el miedo. Bueno, de ahí se desplegó Milei, y nuestra obligación ahora es tratar de reconstruir y de reinventar nuevas formas de acción política, democrática, de participación, y de poder esperar que una parte importante de nuestra sociedad salga a expresar su absoluto descontento contra las políticas que está implementando el gobierno de Milei. Eso sucederá en cuanto, bueno, el bolsillo ya no dé más, digamos, cuando esté desgastada esa relación comercial, en donde, bueno, se bajará la inflación porque se baja el consumo, en donde bajará la cantidad de pobres en Argentina cuando los pobres empiecen a morir, y así será de cruda la realidad si seguimos por este sendero. Quería consultar y por ahí profundizar en un concepto que es el concepto del sentido. El concepto del sentido, nosotros venimos conversando acá con la gente y también expresando nuestras maneras de ver el mundo, y yo muchas veces siento que el sentido común no existe. El sentido común es para una comunidad, para esa comunidad puede servir un sentido común según su lugar geográfico, su parte social, su parte económica. El sentido, ¿cómo se construye? ¿Qué es y cómo se construye, Ricardo? A ver, el sentido común no es algo abstracto, no es algo que está por encima de lo que le sucede a una sociedad, a un país. Tiene que ver con situaciones muy, muy decisivas, tiene que ver también con disputa de poder, de sentido, de ideología, de concepción del mundo, de construcción de lo que somos como sociedad en términos también discursivos, de relato. El sentido común puede ser abrumadoramente perverso. El racismo, por ejemplo, está muy metido en amplios sectores de la sociedad y convertido en sentido común. No hay una relación directa entre sentido común y bondad humana, sentido común
y concepción solidaria respecto a los otros, sentido común y sociedad más igualitaria. Puede haberlo, pero también el capitalismo y los sistemas opresivos y los sistemas de dominación han construido y sistemáticamente lo han hecho sentido común y tienen instrumentos importantísimos, los grandes medios de comunicación, la forma propia del mercado que también construye sentido común. Yo digo que cada vez que una persona entra a un shopping center, no solamente entra a un lugar donde va a comprar alguna mercancía, sino que entra a un dispositivo, a una narración, a una expectativa, a un mecanismo que fascina al que entra a ese lugar. El capitalismo no es simplemente un sistema que domina por la fuerza bruta o a través de la economía. Construye expectativa, construye mecanismos de seducción, y dentro de eso se construye sentido común. La generación del 80 o lo que fue la historiografía liberal en Argentina construyó sentido común, y ese sentido común abarcó una parte importante de nuestra formación a la hora de pensar nuestra historia. Y también en la década del 90 el menemismo construyó sentido común, y construyó un sentido común afincado en aquello de que achicar el Estado era agrandar la nación, y el Estado era mala palabra, y la política terminó convirtiéndose en mala palabra. Y durante mucho tiempo los grandes medios de comunicación vienen construyendo sentido común. Nosotros, cuando digo nosotros, digo el amplio campo de lo nacional popular, de los que aspiran a una sociedad más igualitaria, más democrática, diversa, etcétera, etcétera. Vamos a contracorriente. Es una pelea muy despareja, muy desigual, la damos cotidianamente. Fíjate, hoy acaba de anunciar el infame del vocero presidencial que dejó de existir el INADI. El INADI, digamos, ¿no? Un instituto creado fundamentalmente para combatir las diversas formas de discriminación, de racismo y de prejuicio que existen en las sociedades, y particularmente en este caso en la sociedad argentina. Era un escollo para ellos, era un escollo el INADI para ellos. No, claro, pero no solo que lo viven como escollo, sino que lo transforman en un relato para la sociedad diciendo que están eliminando la grasa militante del Estado, como se dijo en otro momento, o que es una paradoja tremenda que alguien que llega a la presidencia diciendo que el Estado es un nido de ratas, de mafiosos y criminales, esté encaramado en el centro del Estado, ¿no? Es parte de una cosa lógica, ilógica, ¿no? Uno diría, ¿cómo es posible? Si piensa que el Estado es una máquina delincuencial, ¿cómo es parte de esa máquina delincuencial? Claro. Bueno, eso obviamente tiene que ver con ese juego absolutamente falaz, mentiroso. Para ellos el Estado es un engranaje para hacer negocios gigantescos, que lo están haciendo con bueno, Luis Caputo, ¿no? Ya con ese nombre ya está todo dicho. Fue que negoció la deuda con el Fondo Monetario, con Macri, fue un tipo que destrozó la economía de los argentinos, que se fue antes de tiempo por inútil, o no, por muy útil para los intereses de las grandes finanzas internacionales, ¿no? De BlackRock, de JP Morgan, de Deutsche Bank. Para todos ellos trabajó espléndidamente bien y lo sigue haciendo, lo vuelve a hacer. Esto es impresionante, la verdad que, y es dramático por las consecuencias que tiene. Bueno, esta gente que abomina del Estado hoy quiere precisamente debilitar al Estado en lo que mejor, digamos, en lo que mejor define al Estado, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con la protección, los derechos, para que el Estado sea solamente gendarme de sus propios intereses y Bullrich pueda reprimir a gusto, y que el Estado solamente sirva para legislar aquello que protege o el camino de la dolarización o la financiarización de toda la vida económica. Bueno, en eso estamos. No sé si fui un poco demasiado duro en mi descripción, pero es lo que hay. Esa es. Y contra eso hay que comenzar a construir, comenzar a reunirse, comenzar a discutir entre nosotros, porque ahí está también la clave de lo que vaya a suceder en los próximos
próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Que surja desde abajo, porque desde abajo es que tiene que surgir una reacción potente contra esta maldad. Ricardo Foster, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has brindado. Hoy es el cumpleaños número 2 de esta radio comunitaria que se llama Radio Carpincho, como símbolo también acá en la zona norte de lucha, como símbolo de lucha. Así que feliz cumpleaños entonces, y qué gusto haber hablado ese día con ustedes. Muchas gracias, Ricardo, un gran abrazo. Abrazo grande. Ricardo Foster.